Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, muchas gracias a Canal 21 por esta oportunidad de poder compartir un tema de interés de todo el pueblo salvadoreño. Somos una institución 724 y hoy, como usted muy bien lo apuntaba, en las vísperas de la vacación, esta pausa laboral que tanto la diáspora, turistas internacionales y nuestro pueblo salvadoreño pues toman a bien vacacionar en nuestras playas, en nuestros ríos, lagos, es decir, en todos los centros turísticos de nuestro país. Muchas gracias. Ok, ¿y cuáles son las principales acciones que el Cuerpo de Bomberos está implementando o tiene preparado para poder de alguna manera garantizar durante este periodo vacacional toda su atención? Bueno, nosotros estamos inmersos en el Sistema Nacional de Protección Civil. Somos una institución que se suma. Estamos trabajando algunos ejes transversales por la época también. Estamos primero desde el 3 de marzo generando limpiezas en los ríos, en las quebradas, es decir, haciendo acciones de mitigación previo a la época lluviosa, es decir, ya tuvimos alguna lluvia, sin embargo, estamos empeñados en esta labor, cumpliendo el mandato de nuestro presidente Nayib Bukele, es decir, anticipándonos a los hechos, trabajando de manera articulada como Sistema Nacional de Protección Civil. La época seca también nos trae algunos inconvenientes, por así decirlo, es decir, los incendios en maleza, incendios forestales, incendios de interfaz que suelen pasar por la época porque hay una vegetación dispuesta, porque tenemos altas temperaturas, porque tenemos vientos, pero la causa de los incendios siempre sigue siendo factor humano, de manera accidental o manera intencional. No es por el viento, no es porque la vegetación está seca, sino ¿Hay imprudencia en el manejo de...? Incluso hay pirómanos. Hay personas que toman a bien ver fuego, le prenden fuego al bosque. Y luego... Pero deben de saber lo que eso es un... Primero, es un riesgo, poner en riesgo a muchos y es un delito. Es un delito, es un delito. Así que también tenemos ese tipo de personas, tenemos esas causas y voy a poner ejemplos. Cuando estamos atendiendo o han habido ocasiones en donde estamos atendiendo un incendio, nosotros técnicamente a un incendio paralelo le llamamos un foco secundario porque suele pasar que una chispa viaja por el viento, obviamente, e incendia otra zona del bosque, pero una chispa no puede viajar 1 kilómetro, por ejemplo, 2 kilómetros, y luego encontramos algunos focos en donde sin duda alguien le prende fuego, con alguna razón, obviamente. Y luego, aparte que estamos en las limpiezas de las quebradas y ríos, que también, dicho de paso, aprovechamos para decir al pueblo salvadoreño no lanzar basura, porque esto obviamente acumula taponamientos, entragantes, quebradas, y por ende tenemos las famosas inundaciones. Okay. Luego, estamos hablando, incendio atascado, ¿cómo se le llama esto? Es como una especie de inundaciones si se prevé, que de repente nos viene la lluvia. Ayer, es correcto. Tenemos lluvia, amanecimos con lluvia aquí en el área metropolitana. Entonces por eso decía que desde el 3 de marzo estamos haciendo este tipo de acciones de mitigación y por lo tanto hacemos la recomendación al pueblo salvadoreño no lanzar basura. Cuando vamos a las inundaciones encontramos los tragantes tapados o obstruidos debido a la basura. Luego, la atención de los incendios forestales en maleza y de interfaz que tenemos en esta época, sin dejar de lado pues todas las emergencias afines a nuestra institución, es decir, incendios, rescates en altura, incendios en vehículos, etcétera. Y luego, preparándonos para la época o a la víspera de esta pausa, de esta vacación que los salvadoreños tienen. ¿Qué hacemos en esta vacación como cuerpo de bomberos? Más allá de sumarnos al plan que tiene la Dirección General de Protección Civil. Hablando en primera instancia. Qué buena pregunta. Y esto da pie a hacer énfasis en que, gracias a Dios y gracias al pueblo salvadoreño, hoy, desde finales de marzo, tenemos una reducción de un 30% de las emergencias. Yo tengo acá algunas estadísticas. ¿Y por qué digo que es buena su pregunta? Porque los planes de prevención, los planes de mitigación que nosotros lanzamos es con base a las causas de los incendios que tenemos. Entonces, tenemos más de 120 inspectores y capacitadores todos los días
en el terreno, haciendo inspecciones en el comercio, en la industria, en instituciones públicas, ¿En escuelas, por en ejemplo? escuelas, y luego hoy tenemos una reducción del 30% en todas las emergencias. Es decir, Era necesario acotar ese punto importante. es porque correcto. Si no entramos a un proceso de reconversión, digamos, personal, difícilmente vamos a poder de alguna manera llegar a controlar situaciones de emergencia que a veces se dan por la misma imprudencia de uno. Perfecto, por eso decía importante su pregunta, porque el cuerpo de bomberos antes tenía 7 inspectores nada más. Simplemente. Simplemente no podíamos tener la capacidad de estar capacitando, haciendo inspecciones y obviamente atendiendo emergencias. Ahora, esta reducción, y ojalá primero Dios se mantenga, esto da pie a esa iniciativa del señor presidente Bukele en generar o incorporar estos recursos, tantos humanos en cuanto a equipo, y aquí tenemos los resultados. El hecho de capacitar, de equipar y de dotar de todos los recursos a una institución de servicio es salvar vidas. En este caso, el señor presidente Nayib Bukele, ¿qué es lo que está haciendo? Salvando vidas, propiedades y medio ambiente, equipando a nuestras instituciones. Y hacía referencia que antes teníamos 7 inspectores, ahora tenemos más de 120 y ahora resulta que las emergencias las tenemos en un 30%. ¿Qué indica esto? Esa labor que estamos haciendo de prevención en todo el comercio, la industria, centros escolares, instituciones públicas. ¿Cómo lo hacemos? Identificando aquellas causas que tenemos de incendios que nos han generado aquellos picos, por ejemplo, cilindros de gas, cortocircuitos, etcétera. Nuestros programas van orientados a ello, es decir, las capacitaciones van orientadas a cómo debemos tener nuestras instalaciones eléctricas, qué hacer con el gas propano que tenemos en nuestras casas. Es decir, El manejo práctico de algo que es cotidiano, permanente, frecuente, como es encender una cocina, por ejemplo. es correcto. A mí me pasó una experiencia, y perdón un poco, voy a colocarme por delante en un ejemplo, que había una especie, llegamos a una de nuestras casas y llegamos y encontramos de la familia, y encontramos un fuerte olor a gas. Lo primero que dijo mi hijo, el menor, papá, se siente un gran olor a gas. Entonces dijo mi otro hijo, dijo, no hay que encender la cocina porque es peligroso. Ahí hay un factor de educación preventivo. Es correcto. Que cualquiera puede decir, sí, no pesa, no, pero vale muchísimo, ¿no? Está previniendo un accidente, un incendio, ¿no? Es correcto, la educación es sumamente importante. Entonces quería acotar que esas acciones que hacemos en prevención y mitigación están dando resultados, pero también el que el pueblo salvadoreño esté acatando estas recomendaciones, eso suma para que podamos tener esta reducción en nuestras estadísticas. Y regresando o haciendo un paréntesis con el gas propano, decir que el gas propano no tiene olor, sino que se le agrega un químico que se llama mercaptano para que nosotros los humanos podamos percibir ese olor a gas y podamos tener esas acciones de prevención o de mitigación cuando sentimos este olor a gas. Así que eso es una noticia importante, esperemos que la tendencia sea siempre a la baja en cuanto a las estadísticas de las emergencias, es decir, en todas tenemos esta reducción importante, pero quiero aprovechar este espacio para decir también que tenemos muchas llamadas falsas, tenemos en este año más de 100 veces que nos han llamado, lo cual es falso. Más allá de los recursos que se invierten en trasladar los equipos a esta llamada falsa, es que nos alejamos de una emergencia real. Va a haber una persona que requiere el auxilio del cuerpo de bomberos, es decir, está en un accidente de tránsito y demanda ese auxilio, y nosotros por estar atendiendo una llamada falsa nos alejamos de la zona. Así que pedirle al pueblo salvadoreño que nosotros somos 724, somos una institución al servicio, pero que no nos hagan llamadas falsas porque tenemos gasto de recursos, pero lo más importante es que nos podemos alejar de una emergencia real. No queremos que en nuestro país pase, pero en otros países han habido ocasiones en donde los bomberos trasladándose a una emergencia falsa, suele pasar que tienen algún accidente o incluso han fallecido bomberos yendo a una emergencia falsa. Así que es una acción pervertida. ¿De qué tipología de, digamos, o comportamiento de personas puede hacerlo? ¿Lo puede hacer un niño? Eso sucede mucho en Estados Unidos, creo que se identificó mucho que los niños, por su, perdón, el término no sé si es para el término de travesura, pero también hay otros
por decirlo, que ya lo hacen con un nivel de conciencia mayor. El país, para nadie es un secreto que en el pasado estaba predominante mucho pandilleros, vagos y todo esto, ¿no? ¿De dónde viene eso? Sí, nosotros tenemos registros de niños y de personas adultas también. ¿Lo hacen por qué? El año pasado tuvimos 136 llamadas falsas, ahora llevamos 117 llamadas falsas. No sé cuál es el objetivo, quizás ver el camión pasar, burlarse de nosotros que estamos yendo y que falsa la llamada. La verdad, no pudiese dar un diagnóstico de decir qué es lo que pasa. Sin embargo, tenemos este tipo de llamadas y quería aprovechar la ocasión para decir que no nos hagan este tipo de llamadas por los gastos de recursos y reiterar, nos alejamos de una emergencia real. Efectivamente, estamos preparados, estamos con todos los recursos disponibles para poder proteger al pueblo salvadoreño, a la diáspora y a todos los turistas que decidan visitar nuestro país. Somos un país seguro, con mucho turismo, con muchos lugares a visitar, así que estamos como Sistema Nacional de Protección Civil preparados para poder generar cualquier tipo de acciones en pro de la seguridad de todos los veraneantes, de todas las personas que deciden estar en nuestros centros turísticos. ¿Cuáles son, digamos, los énfasis del plan para poder atender? Por ejemplo, una de las cosas que siempre ha sido motivo de preocupación es el tema de los accidentes viales. Definitivamente, nosotros, y gracias por la oportunidad de estos espacios que nos brindan, generamos en este caso una serie de recomendaciones. Primero, si vamos a salir de casa, hay algunos electrodomésticos que deben de quedar desconectados definitivamente, ventiladores, equipos de sonido, planchas, etcétera. Debemos de desconectar todos estos electrodomésticos. Dos, revisar nuestras cocinas. Tenemos un pico estadístico que en las vacaciones, tanto Semana Santa, agosto y diciembre, tenemos muchos incidentes a consecuencia de fugas de gas propano. En este caso, ¿cuántas veces hemos cambiado esa manguera celeste con ese regulador que nos venden con la cocina? Hay una abrazadera metálica que está por la parte posterior de la cocina en donde se conecta el gas, obviamente, eso debe de revisarse. Damos esta recomendación por estas razones, porque tenemos picos estadísticos en donde tenemos mucha incidencia de incendios en estas épocas. El gas propano, decía, no huele, sino que se le agrega un químico que se llama mercaptano para poder identificar la fuga. Decir que las fugas de gas propano sin incendio son más peligrosas que con incendio, porque cuando está sin incendio yo no puedo visualizar hasta dónde está la fuga y puedo hacer que yo ingrese a esa área y pueda tener afectaciones importantes, incluso fatalidades a consecuencia de la deflagración que genera al momento que el gas encuentra una fuente de ignición. Si yo entro a mi casa y encuentro ese olor a gas, si dejé la luz encendida, no intente apagarla, porque al accionar el switch que enciende la lámpara, ese switch genera una chispa, lo cual es suficiente como para incendiar el gas que está fugado. Puede hacer que en mi calzado lleve una piedra que se incrusta en la suela del zapato y al hacer fricción con el piso también se puede generar una fuente de ignición que pueda generar esa ignición, valga la redundancia, del gas que está fugado. Así que hacemos estas recomendaciones. En cuanto a los vehículos, usted hablaba de la accidentabilidad, hay que hacer unas revisiones mecánicas, obviamente, en el sistema eléctrico, hidráulico, llantas, y vamos a hablar de un tema importante, es decir, llevar todos esos accesorios que por ley es obligación, obviamente, llevarlo, la llanta de repuesto, el hidráulico para poder subir el vehículo y hacer un cambio de llanta en caso de ser necesario, el cono, y vamos a hablar del extintor. Que es importante ahora más que nunca, Mayor, por el tema de que estas altas temperaturas están provocando incendios en los vehículos. Sí, yo estoy viendo demasiado, creo que no solo... tenemos, a pesar que... Hay una estadística, entiendo, Ahorita en vehículos, en el 2024, teníamos 144 incendios a la fecha, es decir, del 1 de enero al 8 de abril. Hoy tenemos 114, hay una reducción de un 21%. Sin embargo, como dije,
estamos siendo efectivos con los temas de prevención, de mitigación y que el pueblo salvadoreño está acatando las recomendaciones. Pero otra vez destacar esta revisión es importante porque a consecuencia de un mal mantenimiento tenemos estos accidentes. Y hablaba del extintor. La ley manda a que se debe de tener un extintor en el vehículo. Y quiero referirme a la estadística porque en cuanto a la mayor incidencia de incendios lo tenemos en vehículos sedán, no en pick-up ni en camiones pesados. Es decir, Eso en su mayoría. 129 en el 2024 y 98 en el 2025 sedán. Es la mayor cantidad de incidentes que tenemos en vehículos sedán, los incendios en este caso. Hablando del extintor, se debe tener un extintor de polvo químico seco. Ese extintor es ABC, es decir, que puede extinguir incendios en madera, en líquidos y obviamente en equipos eléctricos, que es el ideal para tener en nuestro vehículo. ¿Cuál es el tamaño? Hemos estado viendo que están vendiendo unos extintores muy pequeños, lo cual a la hora de tener un incendio, pues no genera la suficiente autonomía para poder extinguir un incendio. Técnicamente, nosotros hacemos una recomendación que no debiese ser menor de 5 libras, es decir, un aproximado de 2 kilos, perdón, debiese ser el tamaño del extintor que nosotros tengamos en nuestro vehículo. Decir que los extintores es para atender incendios en los primeros 5 minutos, le llamamos técnicamente incendios incipientes. Después de 5 minutos es muy difícil poder extinguir un incendio con un extintor, ya demanda pues que usted, es más, recurre al auxilio del cuerpo de bomberos, pero debe de hacerlo siempre, a pesar que usted tenga esa autonomía para poder hacerlo, debe de llamarnos. Y aprovecho, nuestro número de emergencias es el 913 y nosotros con mucho gusto vamos muy pronto a atender el auxilio, es decir, extinguir el incendio. Y quiero hacer otra recomendación. Si vamos en marcha y sentimos ese olor característico a humo o vemos la llama en el motor, por ejemplo, lo voy a decir en 4 pasos básicos. Primero, hay que parar la marcha. Segundo, hay que salirse de la carretera. Tercero, hay que evacuar el vehículo. Y cuarto, si tenemos esa capacidad, si sabemos dónde está el extintor, si está cargado, si es lo suficientemente grande y si tenemos esa capacidad para poder actuar, pues vaya y trate de extinguir el incendio. Obviamente debe de llamar siempre al cuerpo de bomberos para estar listo o acudir, en este caso, al auxilio. Así que son las recomendaciones que hacemos en cuanto a los incendios, si se presenta al momento de ir conduciendo un vehículo, y obviamente las recomendaciones previo a salir de casa. Nosotros estamos haciendo un barrido con todos los inspectores en esta época de Semana Santa y lo hemos hecho previo. Es decir, estamos yendo a todos aquellos lugares en donde nosotros preveemos que va a haber turismo, es decir, en restaurantes, en hoteles, gasolineras, hostales, etcétera. Es decir, estamos yendo a todos estos lugares. ¿Qué verificamos en estos lugares? Bueno, que se tenga un plan de emergencia, es decir, que esté preparado el lugar para atender alguna contingencia que se dé, es decir, hay un accidente de una persona, tenemos un incendio, etcétera. Luego verificamos que tengan brigadas capacitadas, es decir, que tengan personas capacitadas en primeros auxilios, en qué hacer si en caso se presenta un incendio, cómo evacuar a las personas que están dentro de la edificación. Verificamos que los medios de egreso, como se le llama técnicamente a todos los lugares en donde las personas evacúan en caso de ser necesario, no deben estar obstruidos. Verificar que las cocinas, ese es un tema importante en los restaurantes, se acumula el aceite, ya sea animal o vegetal, comestible, obviamente, que se acumula en la famosa campana que tienen las cocinas industriales. Nosotros estamos yendo y verificando que estén limpias, lo cual debe hacerse con una periodicidad importante porque se nos genera un tipo de incendio especial. No es un incendio clase A, es decir, no es sólido, no es un incendio clase B que se da en líquidos inflamables y tampoco es un incendio clase C que se genera en equipos eléctricos, sino que se le llama incendio clase K. A ver, Mayor, yo creo que aquí es importante, y voy a correr, perdón, en el tiempo porque se nos está yendo, es el tema que toda esta, digamos, logística debe de ir acompañada de un proceso de equipamiento, ¿no? Y entrenamiento que tienen ustedes.
¿Qué tanto o de qué manera el equipamiento proporcionado, en este caso a través del presupuesto que se les asigna, ha mejorado esa respuesta de emergencia de la que estamos hablando? Bueno, nosotros, por eso decía, estamos con más de 120 inspectores en la calle todos los días verificando el sector comercio, el sector industria. ¿Existen las condiciones de equipamiento necesarias para poder darle respuesta a esa emergencia? Definitivamente. Yo ingresé al Cuerpo de Bomberos en el 91, en donde teníamos un casco viejo y una capa vieja. Lo cubre. Ahora tenemos un presupuesto, tenemos los recursos necesarios, los bomberos tienen equipo de protección personal bajo norma, no es industrial, bajo norma, es decir, equipo profesional para el Cuerpo de Bomberos. Tenemos las capacitaciones, los procesos de formación que son importantes. Destacar que ahora el Cuerpo de Bomberos tiene una carrera universitaria que se llama Salvamento y Extinción de Incendios, es decir, no solo nos estamos certificando de manera internacional, sino que también hay una carrera universitaria afín a nuestra institución. Estos procesos deben de ser integrales, equipamiento, talento humano, procesos de formación, porque uno solo no basta, sino que debe ser integral para poder generar una buena respuesta, para cortar los tiempos, para ser más eficientes, para ser más eficaces y, por qué no decirlo, para ser oportunos cuando el pueblo salvadoreño nos lo demanda. En conclusión y en recomendación al cierre de lo que hemos conversado para todo nuestro público, aprovechando su presencia y sobre todo porque estamos a las puertas de ese periodo de vacaciones. Bueno, la recomendación que nosotros estamos haciendo es, ya dijimos algunas, tenemos un plan, somos una institución que está al servicio del pueblo salvadoreño, no nos hagan llamadas falsas y obviamente vamos a estar durante todo este periodo generando estas recomendaciones y esperamos que el pueblo salvadoreño las acate. Prueba de ello es que tenemos una reducción importante del 30%, esperamos seguir con esa disminución. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.